Bienvenidos a Momento Literario, el programa de cada sábado que te conecta con grandes pensadores, autores de la historia. Hoy vamos a hablar de un filósofo y escritor fundamental en la literatura del siglo XX. Me refiero a Albert Camus, a través de su ensayo filosófico El mito de Sísifo. Camus nos invita a reflexionar sobre el sentido de la vida, el absurdo y la condición humana. ¿Es posible encontrar sentido en un mundo que parece no tenerlo? Hoy nos acompañan tres invitados especiales. En primer lugar tenemos a Anderson del Club de Lectura Juliaca. ¿Qué tal, Anderson? Hola Denilson, ¿cómo estás? Josué, hola. Soledad también, ¿cómo están? Un placer, chicos, acompañarles una vez más. Sí, bueno, pasamos a Josué, ¿no? Que nos acompaña el día de hoy. Gracias y contento de estar de nuevo con ustedes, ¿no? Y por último estamos aquí con Soledad, su segundo programa en Momento Literario. ¿Qué tal, Denilson? ¿Qué tal, chicos? Todos espectadores de oyentes de Momento Literario. Muy feliz aquí de estar nuevamente con ustedes, de poder compartir sobre más autores y pues también sus libros. Muchas gracias. Sí, así es, Soledad, Josué y Anderson. Para empezar y adentrarnos un poquito en lo que es la obra de Albert Camus, vamos a comenzar con una breve introducción sobre la vida de Albert Camus, ¿no? En esto nos va a ayudar nuestro compañero Anderson del Club de Lectura Juliaca. Denilson, sí, voy a empezar a narrar la obra. Bueno, vida y obra de Albert Camus. En el año 1913, en un pequeño pueblo de Edrán, Argelia, nació un hombre que cambiaría el curso de la literatura y la filosofía del siglo XX. Albert Camus, un hombre que se convertiría en sinónimo de rebeldía, justicia y libertad. La infancia de Camus estuvo marcada por la pobreza y la injusticia. Su padre, Lucien, falleció en la Primera Guerra Mundial cuando Albert solamente tenía 1 año. Su madre, Catarina, luchó para criar a sus hijos de un mundo hostil. Pero Camus no se dejó vencer por las adversidades. En la universidad descubrió su pasión por la filosofía y la literatura. Se unió al Partido Comunista Argelino en 1935, pero pronto se desilusionó de esa ideología. En 1937 publicó su primer libro de ensayos, L'Ebrens de Lebrons. Esta obra marcó su comienzo de su carrera literaria y lo llevó a reflexionar sobre la condición humana. La Segunda Guerra Mundial lo encontró en la residencia francesa, escribiendo para la revista clandestina Combat. Fue este periodo cuando comenzó a desarrollar sus ideas sobre el absurdo y la rebeldía. En 1942 publicó El extranjero y El mito de Sísifo, que es la obra que vamos a narrar ahora, obra que lo consagró como un escritor, filósofo y destacado. Su escritura era un reflejo de su alma, una búsqueda constante de la verdad y la justicia. Después de la guerra publicó La peste en 1947, novela que reflejará la lucha contra la opresión. Recibió el premio Combreut en 1947, un reconocimiento a su contribución a la literatura. En 1951 publicó El hombre rebelde, ensayo filosófico sobre la filosofía. Su obra seguirá inspirando a generaciones de escritores y filósofos y activistas. En 1957 recibió el Premio Nobel de Literatura, un reconocimiento a su legado indenible a la literatura y la filosofía. Pero su vida estaba exenta de desafíos. Falleció el 4 de enero de 1960 en un accidente de coche en Villeblerin, Francia. A pesar de su muerte, su legado sigue vivo. Su compromiso con la justicia y la libertad sigue siendo un faro de esperanza en un mundo lleno de desafíos. La vida y la obra de Albert Camus son un testimonio de lucha por la justicia y la libertad y la verdad. Su legado sigue inspirando a aquellos que buscan hacer del mundo un lugar más justo y humano. Albert Camus fue un filósofo, escritor, novelista y periodista. Sí, Josué. Sí. Camus es una figura importante de la literatura del siglo XX. Es considerado una de las figuras claves del existencialismo, aunque él mismo se resistía a tener esa etiqueta, ¿no? Sí, exacto. Algunas obras que ya hemos tratado aquí en la radio fueron El extranjero de Albert Camus, y ahora vamos a hablar sobre el mito de Sísifo. Antes de pasar al relato del mito de Sísifo y a relacionarlo con el ensayo de Albert Camus, quería preguntarles sobre qué cosas
más aparte de lo que ya nos contó Josué, podemos comentar sobre la vida de Albert Camus, ¿no? Un dato curioso sobre Albert Camus, que siempre lo mencionan, es que era bastante mujeriego. Y esto lo refleja en su obra El mito de Sísifo. Uno de sus capítulos habla sobre don Juanismo. Sí, 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 lo relaciona bastante con su vida, ¿no? exacto. Incluso recuerdo que se dice que una de sus esposas se volvió loca porque Albert Camus era bastante, quizás demasiado mujeriego, ¿no? Exacto, exacto. Sí. Otra cosa curiosa también que relatar sobre Albert Camus es que él inicialmente era comunista. Él estaba contra el partido nazi, ¿no? En Exacto. Francia. Pero que luego de haber cometido un pecado capital, que era comparar el comunismo con el nazismo, lo excluyen de este grupo y pierde una amistad importante en la literatura que es con Jean-Paul Sartre, Ujú, que exacto. es también un filósofo existencialista, ¿no? Sí, sí, exacto. Y, y bueno, a partir de esto él ya se pasa a otro lado, a otra visión filosófica, ¿no? Sobre la vida. Y Sí. sí. Bueno, ya terminando de comentar un poquito, vamos a hablar ahora sí y vamos a meternos de lleno en el mito de Sísifo, que nos lo va a relatar Soledad. El absurdo es aquello que surge de tratar de encontrar significado a un universo que no lo tiene. Esa conciencia de que la vida humana no tiene trascendencia para el universo. Somos insignificantes en términos de tiempo para el universo. La vida humana es pues insignificante para el universo. Camus utilizó una lógica griega para ejemplificar el absurdo de la vida humana. El mito de Sísifo. Según la mitología griega, Sísifo, descendiente de Éolo, señor de los vientos, fue el primer rey de la ciudad de Éfira, actualmente conocido como Corinto. Sísifo no solo era conocido por su astucia, diplomacia, sabiduría, justicia y buen liderazgo, sino también por ser una persona ambiciosa, déspota, cruel y despiadado. Un día vio a Égira, hija de Asopo, dios del río, siendo secuestrada por el águila del dios Zeus. Sísifo, astuto, vio en ello una oportunidad. Se acercó a Asopo, quien estaba desesperado por encontrar a su hija, y le ofreció la ubicación de Gina, a cambio de una fuente de agua para su reino. Asopo aceptó, y al intentar rescatar a su hija, desata la furia de Zeus. Zeus, furioso por la traición de Sísifo, ordenó a Tánatos que lo llevara al inframundo. Sin embargo, cuando llega donde Sísifo, cae ante su astucia, pues Sísifo empezó a halagar a Tánatos y lo convenció para darle unos regalos, de los cuales vendría a ser un collar y pulseras. Pero aquello en realidad eran grilletes y una cochera, atrapando así a la muerte. Con Tánatos ausente, nadie en la tierra podía morir, y es Zeus que ordena a Ares a liberar a Tánatos. Ya Tánatos libre busca a Sísifo para llevárselo al inframundo. Sísifo ya había anticipado esto y pues idea junto a su esposa un plan en el cual, una vez en el inframundo, Sísifo le pide a Hades poder volver al mundo de los vivos, ya que su esposa se negó a dar los ritos funerarios y su cuerpo se hallaba en la plaza, botado como el cuerpo de un perro.
Hades, quien sabía de la importancia de los ritos y esas tradiciones humanas, pues acepta la petición de Sísifo y lo deja ir. Pero ¿qué pasa? Y es que una vez ya Sísifo estaba en el mundo de los humanos, pues aprovecha esto para poder escapar. Escapa y pues ya y no lo pueden encontrar, ¿no? Y pues ya a pesar de que pasan los años, pues nadie puede escapar de la muerte cuando uno ya está de viejo. Y es ahí cuando nuevamente se encuentran ya en el inframundo. Pero esta vez, ¿qué pasa? Y los dioses deciden darle un castigo. Hades decide darle un castigo a Sísifo. El castigo consiste en que deberá cargar una enorme roca hasta la cima de una colina. Sin embargo, al momento en el cual llega a la cima, la roca volverá a caer hacia abajo. Así subir y luego nuevamente caer y tener que repetir eso muchas veces. Así es por toda la eternidad. La crueldad del castigo de Sísifo consiste en la triste, inútil y sin sentido de su trabajo. Camus utilizó para representar lo inútil y sin sentido de la vida humana: trabajar, comer, dormir y repetir, y así constantemente. De alguna manera todos somos Sísifo. Nuestras vidas humanas son a última instancia inútiles y sin sentido. Gracias, Soledad. Para entender un poco el mito de Sísifo, el ensayo que escribe Albert Camus, este mito es bastante importante, ¿no? Justo como antes de empezar el programa comentábamos con Anderson, que para entender quizás, porque quizás la primera lectura que se le pueda dar al mito de Sísifo es un poco complicada, cuando llegas al relato del mito de Sísifo, lo entiendes un poquito más. Es porque Camus retoma la historia de este héroe mítico que ha sido condenado a empujar una roca montaña arriba, solo para verla rodar hacia abajo cada vez que llegaba a la cima. Y nosotros, inicialmente, gracias a este mito, podemos interpretar quizás el absurdismo de Camus, ¿no? De lo que trata quizás este ensayo. Antes de quizás pasar a analizar un poquito más el mito de Sísifo y como tal la obra de Albert Camus, quisiera preguntarles a cada uno de aquí nuestros invitados sobre cómo es que interpretan ustedes el mito de Sísifo, qué es lo que ven como sentido, ¿no? Josué, no sé si quieras comentar algo. Sí, gracias. Primeramente, lo dice que es absurdo, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Lo pongo así porque, como lo comentaste, tiene que subir y luego cuando llega a la cima, la roca cae y tiene que volver a hacer ese trabajo una y otra vez, ¿no? Y también si lo pones a pensar filosóficamente, la roca es algo importante también, porque en la vida humana tú necesitas hacer un esfuerzo para llegar a la cima. Uh-huh. Y bueno, como siempre, la cima te va a golpear y vas a volver a tu realidad, que es abajo, ¿no? Y tienes que volver a hacerlo, ¿no? O sea, como tu día a día, ¿no? Vas al trabajo y lo haces para ganar algo. Todos lo hacemos para ganar algo, ya sea experiencia, dinero, lo que sea, ¿no? Y ganamos algo siempre, cada día. Pero llega el siguiente día y tienes que hacer lo mismo. Y si tú ves a una persona, digamos, te está viendo haciendo lo mismo, esa persona va a decir: no tiene ni una pasión, hace todos los días lo mismo. Uh-huh. Esa es prácticamente la moraleja que nos da, ¿no? Sí. Es exacto, es como dice Josué, ¿no? Se asemeja bastante quizás a la vida cotidiana que quizás podamos tener, ¿no? Haciendo lo mismo una y otra vez, y la gente que quizás nos pueda ver de afuera nos dice que quizás lo que estamos haciendo sea absurdo, porque nos ve quizás cargando una roca o quizás yendo a trabajar a la misma oficina cada día de la semana y vemos que no estamos llegando o no estamos avanzando a un lugar quizás más alto, ¿no? O quizás acabando ese trabajo porque lo estamos volviendo a hacer al día siguiente.
Y es importante eso. Sí, exacto, Nelson. Como tú le dices, volvemos a repetir, a repetirlo, a repetirlo. Sí, pero también llegamos al punto donde que si no lo repetimos, también se nos hace absurdo eso. Exacto. Y si lo repetimos también se nos hace absurdo. Es decir, que las dos cosas entre si lo repetimos o no, igual va a ser absurdo. Y el detalle es que nos tenemos que dar cuenta de esto, que de llegar a un punto donde no tenemos que ignorarlo, solamente tenemos que ser conscientes de que lo estamos haciendo. Y sí, de que lo estamos haciendo y también llegar al punto donde ser conscientes de lo que estamos haciendo, o sea, es lo nuestro, es elegir nuestro destino, ¿no? Tienes que aceptarlo. Exacto, tienes que aceptarlo, como dice Josué. Exacto, es aceptar quizás la condición de ser un humano, ¿no? Sí, porque ser feliz con lo que haces, exacto. exacto, porque usualmente antes, y siempre estoy seguro que alguna vez han hecho la pregunta de ¿por qué estamos aquí, no? Creo que es una pregunta clásica que quizás un joven cuando está entrando a la adultez se hace. Dice, ¿cuál es mi objetivo, mi propósito en esta vida, ¿no? Muchas personas a veces nos preguntamos esto y a veces buscamos esta respuesta, ¿no? Y es cuando nosotros llegamos a esa respuesta, y quizás Albert Camus nos resume esto, en el libro nos dice, ¿no? Nosotros al llegar a esa respuesta quizás nos damos cuenta que toda la vida es absurda. Y es ahí cuando Camus se hace lo que inicialmente se textea en el libro, ¿no? Que es algo bastante, quizás crucial para entender el libro también. No sé si lo puedas leer, Anderson, la primera parte. La primera parte. Sí, solo la primera parte, en donde inicia el libro y habla sobre el principal problema filosófico, ¿no? Que tiene la filosofía y que es fundamental. Sí, Nelson. Sí, en la página número 11 del libro, el absurdo y el suicidio. No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio. El suicidio. Juzgar si la vida vale o no vale la pena de vivirla es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Las demás, si el mundo tiene 3 dimensiones o si el espíritu tiene 12 o 13 categorías, vienen a continuación. Exacto. Ese es un verdadero problema filosófico, el suicidio. Ajá. Porque él se preguntaba, ¿no? ¿Por qué alguien llega a realmente suicidarse? Porque quizás ya tiene la respuesta de quizás la vida no vale la pena, ¿no? Sí, es verdad. Cuando una persona se suicida, quiere decir que esa persona tiene como concepto un sentido de vida y ese sentido de vida lo ha superado a la persona. Y el sentido de vida para esa persona es que no tiene sentido. Al que cuando la persona se da cuenta de eso, que si la vida no tiene sentido, da un sentido a su vida. Uh-huh. Es que no tiene sentido. Porque Schopenhauer decía eso, ¿no? El suicidio quizás es la respuesta a la vida. Pero Camus va más allá. Sí. Se pone a indagar más, también cita varios autores. Como exacto. Dostoyevsky, ¿verdad? Dostoyevsky es uno de ellos. Y también, ¿no? Como que para terminar esta primera parte de lo que estamos iniciando a hablar sobre el mito de Sísifo, ya hemos tomado temas bastante importantes. Soledad, no sé si nos puede dar una visión pequeña de lo que le ha parecido el mito de Sísifo, solo el cuento, ¿no? ¿Qué te parece el cuento, Soledad? A ver, el cuento, bueno, el mito de Sísifo nos da una gran enseñanza porque Sísifo es un héroe para otras personas, porque miren, que aceptar ese destino, porque él no ha ido a los dioses a quejar de que no, que tal cosa no, sino él ha aceptado y lo hace cada día porque ya ese es su sentido. Y así hay muchas personas que ya saben su condición y ya aceptan cómo están viviendo, o sea, de qué manera lo están viviendo, lo aceptan. Entonces, eso ellos lo hacen felices, como dice, ¿no? Lo hacen felices, sin quejarse, lo hacen tranquilos, sabiendo. Entonces, ¿qué pasa? Conozco un lugar donde hay una estatua de Sísifo, de hecho, cargando una roca. Y es un lugar cercano, es en Sandia. En Sandia, en la entrada misma, en el puente, está Sísifo, cargando una roca y representando a las personas que día a día ahí luchan, sabiendo en cómo están viviendo, aceptando cómo están. Sí, es importante eso, ¿no? Porque nos haríamos la pregunta de
¿cómo puede alguien ser feliz en una situación tan desesperante, ¿no? Como la que está Sísifo? Exacto, exacto. Aceptando su desesperanza, tal vez, como lo mencionan en el libro. Sí, porque sí, ¿no? José también. Solo quería complementar lo que dijo antes, ¿no? El Anderson. Y digo, mi amigo Anderson. Disculpa. Ya. Dice que tenemos que aceptar nuestra realidad, ¿no? Y tú ves, digamos, ¿por qué no le puso otra cosa en vez de la roca? Exacto. O sea, no tiene que ser real lo que está cargando, ¿no? Algo que sea palpable. Y eso lo traemos a nuestra realidad también. Sería absurdo para nosotros no aceptar nuestra realidad, o sea, nuestra forma de vivir, ¿no? Por ejemplo, yo diría, yo soy mejor que Cristiano Ronaldo, pero ahí vas a ver una persona prácticamente que no me va a creer porque estoy diciendo un absurdo. Sí. En eso quiero decirles prácticamente que la persona tiene que aceptar su realidad, ¿no? Y no alejarse y dejar que su pensamiento vaya volando por ahí diciendo que es mejor que alguien o peor incluso, ¿no? Eso es. Sí, Josué, interesante. También tenemos que saber identificar el absurdo, como lo mencionaste tú, como por ejemplo, tú dices que eres mejor que Cristiano Ronaldo. Entre la pregunta que te haces, que si eres mejor que Cristiano Ronaldo, y la respuesta que no tienes, entre esa pregunta y la respuesta, eso es el absurdo. Exacto. Me estás dando la razón. Exacto, correcto. Porque la clave para entender esto está justamente en lo que dice Josué, ¿no? En la aceptación, pero también en la actitud que uno toma después de haber aceptado eso. Porque Sísifo podría quizás deprimirse, ¿no? Al aceptar su realidad. Y es ahí la pregunta fundamental que se hace Camus, en donde dice, ¿no? Hay personas que quizás entienden este propósito, este absurdismo, pero que su actitud quizás no es la de justamente como hizo él, ¿no? Aceptar y seguir adelante, sino es quizás justamente ese problema fundamental que se plantea en el libro, que es el suicidio. Sí, muy interesante esa parte. Sí. También otra parte que me llamó la atención es como la libertad absurda, ¿no? Es que una vez que somos conscientes del absurdismo que tenemos que tener la libertad. Estas partes como que no la entendí muy bien, pero llegué a una conclusión. Si no nos sentimos responsables, ¿significa que somos libres? Ese es el principio de liberación. La única forma de que esto sea real es a través de la muerte. Es decir, que para quitarnos de toda responsabilidad, la única solución es a través de la muerte. O también a través de también a través de la libertad absurda. Bueno, la libertad absurda dice que el sentido de la vida no puede ser más que otra cosa que nuestras preferencias. La vida como sucesión de hechos y mi rebeldía la misma. Rebelión entendida como dar un sentido a esa vida. Eso es el absurdo, tener el destino limitado, pero a la vez la libertad para escoger el sentido de ese destino determinado. Entonces, quita el sentido a intentar vivir mejor. Solo podemos intentar vivir más. Por lo tanto, para ser más grandes no debo de vivir mejor, solamente debo de vivir más. Exacto. Porque dice, cuando uno acepta plenamente la realidad del absurdo, deja de sufrir por lo que no puede cambiar. En lugar de luchar contra la falta de sentido, Sísifo encuentra la satisfacción en el simple acto de vivir y de seguir adelante. Sí, muy interesante esa parte, sí. También quería acotarles, podemos ver que cuando llega a la cima es triunfo, ¿no? Sí. Claro. Y si llega abajo es fracaso. En ahí te das el resumen de que prácticamente cómo inicia un suicidio, ¿no? Cuando uno se siente prácticamente fracasado. Fracasado en diversas partes, ¿no? Ya puede ser en el trabajo, porque no hay que hablarlo esto, porque hay demasiadas personas que no pueden conseguir trabajo. Y no me quiero meter en cifras, pero es alta los que no pueden conseguir trabajo. Y también es grande la cifra de las personas, varones, que se suicidan por amor. O sea, en ahí te das cuenta que el fracaso está muy pendiente para que una persona se vaya a tener que quitar la vida, ¿no?
Sí, y es algo que también se reflexiona en la obra, ¿no? Sí, es muy interesante esa parte. Bueno, otra parte del libro, para que yo les pregunto a ustedes, esta frase no sé cómo la interpreten. Bueno, la frase es así. Si está Browning, cree, no cree que crea. Y si no cree, no cree que no crea. Esta frase lo dice Dostoyevsky en su libro Los Poseídos. ¿Ustedes cómo lo interpretan esta frase? Bueno, desde mi punto Sí. de vista, es así como que tiene una creencia pero a la vez no lo cree. Pero de esta creencia, esa creencia no lo cree. Es decir, que se mantiene neutral. No sé si lo entendieron muy bien. Sí, es... Podría ser como así como Albert Einstein dijo, ¿no? Porque Albert Einstein, si no lo sabían, él sí cree en un ser superior. Ujú. Pero como es científico, a la misma vez la niega, ¿no? Y prácticamente va con lo que has dicho hace un momento. Exacto, exacto. Pero Albert Einstein creo que era agnóstico esperanzado, ¿verdad? No cree en Dios, pero espera que sí crea que Dios exista. No es que no crea en un Dios, cree que hay un ser superior que lo ha creado todo, porque si te pones a pensar, este mundo es como si alguien hubiera jugado con sus experimentos químicos y ha creado vida, ¿no? Y en eso se basa Albert Einstein, de que prácticamente hay un ser superior que nos ha creado, pero él no quiere creer que es a base de Dios, ¿no? O sea, él piensa que eso de Dios es así como la magia, salió así porque sí. Él piensa que es algo más científico. Ujú. Entonces Albert Einstein no sería agnóstico esperanzado, ¿verdad? ¿Esperanzado de qué? O sea, esperanzado de que un agnóstico esperanzado. Me refiero a que espera que Dios exista. Con lo que me has dicho. No cree en ese Dios que todos están creyendo. Exacto, exacto. No es eso. Ujú. Sí, bueno, ya que hablando un poquito de Dios, quería también hablar que en el capítulo del libro, Camus nos ofrece posibles respuestas ante este absurdo, ¿no? Ya lo mencionó aquí Josué y también Anderson, que estaban hablando sobre la postura de Albert Einstein, pero quería preguntarle quizás a Anderson, ¿cuáles crees que son esas posibles respuestas ante el absurdo, ¿no? Las respuestas, sinceramente, si yo digo respuestas, En el libro, digo. En el libro. Como para recordar un poquito, las respuestas que usualmente Camus habla en el libro sobre posibles respuestas ante este absurdo. La primera es de lo que hemos hablado al iniciar, que es el suicidio. Y la segunda es de la que han hace rato hablado, que es Dios, ¿no? sí, pero el libro nos dice que el suicidio no es la respuesta. Sí, exacto. Él aborda esto como posibles respuestas, ¿no? Dice, Sí. la primera es el suicidio, una opción que Camus rechaza. La segunda es el salto, que se refiere a esta solución trascendental o religiosa, como buscar refugio en Dios o en el más allá, que creo es lo que quizás la mayoría ante este absurdo creería, ¿no? Decir, yo creo en un Dios y ya estoy quizás solucionando, pero para Camus esto no era, él descarta esta opción, ya que para él aceptar una solución trascendental o creer en Dios sería evadir este absurdo en lugar de enfrentar este absurdo, ¿no? O sea, llamado el suicidio filosófico, como le llamaba Camus. Ajá. Sí, ya que creer en era refugiarse con ellos, ¿no? Creer que muriendo iba a haber otra vida, que iba a mejorar su vida, dándole esa esperanza a las personas, y pues ya creen en esas cosas, pero pues no sabemos. Sí, y estoy seguro que muchos han visto bastantes grupos en los que a la gente les dan o les quieren dar esta respuesta, ¿no? Diciendo, tu objetivo en esta vida es hacer algo importante, y ellos, bueno, los guían, ¿no? Pero para Camus esto quizás no está bien, ¿no? Para Camus, ¿cuál era la respuesta? La tercera opción, y la que Camus siempre ha defendido, es la rebelión del hombre. La rebeldía. Ajá. Porque para él el hombre absurdo es aquel que en lugar de suicidarse o buscar consuelo en una ilusión,
acepta la vida tal como es, con todas sus contradicciones, y elige vivirla intensamente. Esta decisión de vivir sin ilusiones y aceptar la falta de sentido es la verdadera rebelión. Es lo que Camus dice en el libro, ¿no? Que es un concepto bastante potente, quizás un poco difícil de entender o quizás un poquito difícil de decir. Esto también para mí está bien, porque implica que el significado no es algo dado, no es algo que se da o algo que ya existe, sino es algo que uno construye día a día a pesar de todo, ¿no? Sí, sí, interesante Nelson, sí, sí. Estoy de acuerdo contigo. Sí, porque es muy interesante pensar en cómo el ser humano puede crear su propio propósito. Y bueno, ahora vamos a discutir quizás en el último segmento de lo que nos queda de obra, donde Camus utiliza la imagen de Sísifo como símbolo de esta rebelión, ¿no? Sí, para continuar un poquito, quería justamente en el tema de quizás un hombre, dice aquí, la verdadera rebelión en dónde está, ¿no? Quizás en vivir la vida intensamente. Quizás vamos a hablar aquí un poquito de eso, de lo que estábamos hablando, de Albert Camus y de la parte de don Juanismo en el libro, ¿no? Para recordar un poquito de cómo era Albert Camus, no sé si Anderson nos puedes ayudar un poquito de... Sí, en esta parte del libro habla justamente sobre el don Juanismo. Lo dice así: si bastase con amar, las cosas serían demasiado sencillas. Cuando más se ama, tanto más se consoliza lo absurdo. No es por falta de amor por lo que don Juan va de mujer en mujer. Es ridículo presentarlo como un iluminado en busca de amor total. Pero tiene que repetir ese don y ese abandono, porque ama a todas con el mismo amor, a la vez con el mismo ser. Interesante. Exacto, porque el don Juanismo es uno de estos ejemplos que usa Albert Camus, al igual que el mito de Sísifo, para ilustrar este concepto de hombre absurdo, ¿no? Porque nosotros quizás nos imaginamos a un don Juan que va de chica en chica intensamente cada día, y lo veamos como que, y quizás podríamos decirlo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo eso? Nos preguntamos y decimos, no sé cuál sea tu respuesta, o quizás la respuesta de Josué al ver a una persona así, ¿no? Que es bastante don Juan. Sí, precisamente lo estuve razonando mientras lo dijo, ¿no? Y les voy a decir algo que prácticamente pasó. Y voy a centrarme en este personaje que es Freddie Mercury. Si todos lo captan, él era totalmente mujeriego. Tanto que, digamos que amó a todas y se le hizo tan cotidiano amar, que prácticamente ya no sabía qué amar, ¿no? Y por eso al final, bueno, todos ya saben cómo Freddie Mercury se volvió LGBT. no sé por qué me río, pero me parece curioso, después de tantas chicas, prácticamente se fue para el otro bando porque el amar no lo pudo expresar prácticamente con ninguna mujer que ha estado, y supongo que irse al otro bando era su solución en ese momento, ¿no? Sí. Bueno, el don Juanismo o el juanismo que Camus utiliza en este mito, lo presenta como un símbolo de rebelión contra el absurdo, ¿no? Quizás para nosotros no sea tanto así, porque no somos exactamente eso, ¿no? Porque para alguien, digamos, si nosotros vemos a un don Juan de cualquier lugar, diríamos, no, es así porque le falta amor, está buscando el amor. Pero quizás realmente no sea así, ¿no? Porque quizás nosotros interpretemos a este don Juan como una persona que vive su vida muy intensamente, ¿no? Se ha rebelado contra él, quizás ya no le ha encontrado sentido a la vida, pero a él le gusta eso, ¿no? Disfruta eso. Quizás para uno les pueda parecer mal, o quizás para otros les pueda parecer bien, ¿no? Pero es por eso que el don Juan es justamente eso, ¿no? Un don Juan no siente remordimiento por el estilo de vida que él lleva. Para él el sentido de la vida está en las experiencias múltiples, no en la reflexión moral o no en la búsqueda de una redención futura. Camus presenta este tipo de actitud como una forma de rebeldía frente al absurdo, porque don Juan acepta la vida tal como es, con todas sus contradicciones y limitaciones. Porque quizás no siempre tengamos que buscar
justamente eso, ¿no? Buscar quizás el sentido de la vida propiamente dicho, quizás, no sé, el estudiar más o quizás, no sé, el ganar más dinero, ¿no? Para el Don Juan, él aceptó su vida tal como es, le gusta eso, vive intensamente con eso, ¿no? No busca nada más, acepta esa condición. Exacto, exacto, Nelson, sí. Muy interesante esa parte. Bueno, pasando a la otra parte, quisiera hablar sobre la comedia, no sé cómo lo interpretan ustedes, esta parte yo no la entendí. Dice, exacto. El espectáculo, dice James, es la trampa donde atraparé la conciencia del rey. Cuando ustedes leyeron esta parte, ¿cómo lo interpretaron o cómo lo entendieron? Esto es de Hamlet, ¿verdad? Exacto, en la comedia, Sí. justamente la libertad absurda. Atrapar está bien dicho, pues la conciencia va rápidamente o se repliega. Hay que cazarla al vuelo, en ese momento inapreciable en el que echa sobre sí misma una mirada fugitiva. Al hombre cotidiano no le gusta detenerse en ella, todo le apremia por el contrario. Sí, yo lo entendía o lo entiendo, más que nada como que en el tema de buscar quizás esa conciencia, ¿no? Que una persona usualmente tiene, y es justamente lo que estaba comentando hace rato, que era sobre quizás el buscar o ir más allá como persona, ¿no? Pero quizás realmente no sea necesario. Sí. Interesante, sí. De acuerdo contigo. Cierto. Una cosa para reflexionar también era sobre quizás a veces nos preguntamos, ¿no? Y hay mucho a veces esta diferenciación del autor y su obra, porque a veces quizás vemos que un autor ha tenido o un artista ha tenido una determinada situación de vida, una forma de vida, y muchas veces quizás eso lo relacionamos a la obra que él ha hecho, ¿no? Y justamente relacionado a esto, quería preguntarles quizás en qué contexto Albert Camus escribió el mito de Sísifo, ¿no? Porque a veces analizamos estas obras porque analizamos el contexto en el que quizás se ha escrito, ¿no? Bueno, como sabemos, Camus escribe el mito de Sísifo en el año de 1942, ¿no? Esto en plena guerra mundial en Europa, donde el mundo está sumido de bastante caos, incertidumbre. Sí, verdad. Y lo escribe junto con El extranjero. Sí. Y justamente esa sensación de absurdo que impregnaba la vida, porque en cualquier momento podías morir, ¿no? Entonces, ¿cómo ibas más adelante? ¿Cómo seguías con tu vida? En ese momento la vida del hombre era más absurda, ¿no? Sí, interesante, interesante. Sí, y en este contexto, Camus desarrolla justamente este concepto del absurdo, ¿no? Relacionado justamente en el contexto de la guerra, en donde se describe la tensión entre el desear humano, en el que dice yo quiero esto, quiero buscar esto, encontrarle un sentido a la vida, y también ahí estaba el tema de la indiferencia del universo. Quizás si la guerra iba más allá, el mundo se acababa y quizás todos tus sueños o quizás todo lo que ya habías logrado hasta ese momento, quizás no iba a servir para nada, ¿no? Sí, sí. Sí, claro, o sea, prácticamente nos está diciendo la vida de un soldado, ¿no? Porque está peleando por algo que le mandan de más arriba. Y es también absurdo que están peleando por algo que ellos no van a ver después. Porque Exacto. si le preguntas de acá de 50 años, ¿quién fue el soldado que murió en tal plaza? No te va a saber responder. Exacto, es así. Y es justamente esta pregunta que quizás, o quizás no sé si se la hayan hecho, es que dice, no, nosotros somos un punto muy pequeño en este universo enorme, ¿no? Sí, Y quizás exacto. ni siquiera sabemos que hay más allá. Exacto. A comparación del universo y nosotros, somos prácticamente nada. Nada. Es más, podemos desaparecer en cualquier momento. Exacto. Sí, sí. Y quizás si toda la humanidad desaparece, Más nadie la absurdo. va a recordar. Exacto. Entonces, justamente ahí está lo absurdo, ese tipo de razonamiento, ¿no? Ujú. Y es justamente a la respuesta y a la actitud que tenemos quizás después de entender esto, el cómo
vamos a encaminar en la vida, quizás lo importante para Camus en este momento, al momento de escribir esta obra, ¿no? Sí, interesante. Bueno, yo pienso, mi humilde opinión, ¿no? Claro, sin ofender a los que piensan diferente, desde mi punto de vista, pero viendo así un poco más a profundidad, sin pelear y tratando de dejar todo en claro, teniendo en cuenta las características de cada uno y tomando en claro mis investigaciones sobre el problema que esto genera, yo pienso sinceramente que estoy de acuerdo con Camus. Sí, es aceptar que el mundo es irracional y para el mundo quizás no importa quizás el momento en lo que hagas, ¿no? Y para el universo peor. Este concepto que es profundamente inquietante quizás para algunos y para muchos también, sobre por qué no estamos, si quizás al final de entender quizás la obra, una actitud que quizás podamos tomar es ser liberados, ¿no? Porque es justamente quizás en el ensayo de Camus es quizás lo que busca, ayudar a estas personas que quizás se han rendido ante la vida y no quieren seguir viviendo más, ¿no? Porque el simple acto de vivir es ya ser un hombre rebelde, ¿no? Exacto. Yo quisiera hacer una pregunta a ustedes sobre el mito de Sísifo, no sé si lo entendieron. ¿Cuándo Sísifo se da cuenta que es absurdo? ¿En qué momento sea? ¿Cuando sube la roca? ¿Cuando suelta la roca? ¿Cuando se pone a pensar? ¿Cuándo es absurdo? Josué, ¿tienes una respuesta? Yo pienso que es cuando llega a la cima, porque uno cuando siempre va a llegar a la cima piensa que todo ya ha acabado. Y luego cuando se da cuenta que la roca empieza a caer y él tiene que volver a hacer el mismo trabajo, ya te das cuenta que ya está perdido, ¿no? Exacto, ahí es donde se cuestiona. Sí. Bueno, mi reflexión final sobre este libro sería una parte donde me encantó, mi conclusión. Vive con coraje y determinación, aceptando la absurdidad de la vida y creando tu propio destino. Sí. Bueno, ya para ir a palabras finales, para culminar el día de hoy con Momento Literario y la vida de Albert Camus y su obra El mito de Sísifo, vamos a pasar a Josué para que nos dé sus últimas impresiones del libro y también ver si él recomienda este libro a todas las personas, ¿no? Bueno, recomendar, depende de cada uno. Yo no soy quien para decir que te tiene que gustar, ¿no? Bueno, yo lo recomiendo, pero primero leyéndose el otro libro sería El extranjero. Leyéndose ese libro, le recomiendo este libro, El mito de Sísifo. Sí. Ahí lo van a comprender mejor. Ok, ya. Depende de cada uno en sí. Bueno, yo tengo que citar acá a un artista que Avicii, no sé si todos lo conocen, que metió en su música esa parte de donde carga la roca Sísifo, ¿no? Y era tan creyente que él mismo dijo esto, mira, escuche por favor. Cuando reviso mi vida pienso, yo lo hice, fue el mejor momento de mi vida, tuvo algún precio, claro que sí, mi estrés, mi ansiedad, pero igual fue un buen viaje. Y ahí te puedes decir que prácticamente así es como piensa una persona antes de suicidarse, porque no sé si todos conocen a Avicii, si no lo conocen, bueno, escuchen su música y te puedes dar cuenta que la fama te puede llevar arriba, ¿no? Pero siempre estás cargando con un estrés, una ansiedad, y eso te puede llevar incluso a la muerte. Exacto. Antes de concluir, no sé si para opinar, esta parte donde la esperanza y lo absurdo en la obra de Franz Kafka, ¿lo podemos tocar un poco? Yo creo que sí, antes de culminar, pero rápidamente, porque habla de Franz Kafka de manera muy, muy interesante, ¿no? Sí, Albert Camus dice que para entender una obra de Franz Kafka lo tenemos que leer 2 veces. Y no solamente lo dice Albert Camus, el propio Franz Kafka te obliga a leerlo la obra 2 veces, porque no lo vas a entender. Sí, exacto. El proceso y tanto como la misma metamorfosis son libros que te invitan a que lo leas varias veces, para que puedas tener una perspectiva distinta a cada etapa de tu vida que tú también estás teniendo.
y también quizás recomendaría quizás a algunos amigos del club que nos estén escuchando el día de hoy, quizás tomar el proceso para una tertulia, ¿no? Para comentar sobre el proceso de Franz Kafka. Bueno, ya para ir culminando, justamente algo que también quería comentar, lo que nos dijo Josué anteriormente sobre la vida de Avicii, sobre la vida de estos famosos, justamente es eso, ¿no? A cuanto mayor fama tengas o a cuanto mayor dinero tengas, la responsabilidad de cuidar eso es también bastante grande. Cuando alguien tiene una pequeña casa no invierte mucho en seguridad, pero cuando tiene una casa más grande, con más autos, con más cosas que quizás sean más valiosas, entre comillas, tienes que invertir más en seguridad. Y ahí está. Hay una cosa que quizás antes de irnos y salirnos ya del tema del mito de Sísifo, quiero comentar, es... Al finalizar, Albert Camus dice esto, al finalizar el mito de Sísifo: imagínense a Sísifo feliz. Verdad, sí, interesante. Bueno, paso a despedir la obra. Queridos oyentes, hoy hemos concluido con nuestro viaje a través del mito de Sísifo, una obra que nos ha llevado a explorar el absurdo de la existencia y la búsqueda del sentido en un mundo sin sentido. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta travesía intelectual. Su interés y participación ha requerido enormemente esta experiencia compartida. Espero que les haya encantado valiosas las perspectivas de Albert Camus y que éstas les inspiren a vivir una vida con coraje y determinación, aceptando la absurdidad de la vida y creando su propio destino. Sí, así como dice Camus, sean hombres rebeldes y a pesar de que la vida quizás sea absurda, sigan viviéndola intensamente, ¿no? Y para también un poquito ya saliendo ya del tema del libro de Albert Camus y del mito de Sísifo, para irnos ya, recordarles que el día de hoy tenemos Cinema Club Paradiso. ¿A qué hora y en dónde? Chicos, chicas, todos están invitados a Cineclub Juliaca, Paradiso, Cineclub Paradiso. Esta tarde vamos a volar con la imaginación con la película de Henry Selick, que es Coraline. Y nada, sean bienvenidos, estamos cerca del Hotel Arce y pues ya iban a ver un letrero. Y están todos invitados. ¿A qué hora va a ser? A las 5. Ahora es a las 5 p.m. Ya. Sí, bueno, 5 p.m. están todos invitados cerca del Hotel Arce para ver la película Coraline, ¿no? Bueno, nos despedimos. Somos el Club de Lectura Juliaca en su programa Momento Literario, que llega gracias a Radio Sol de los Andes, ¿no? Hasta el próximo sábado. Gracias.